Alguna vez leí que el Quijote le dijo a Sancho que la libertad es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos, que con ella no pueden igualarse los tesoros que encierran la tierra y el mar, que por ella, que por la libertad, así como por la honra, se puede y se debe aventurar la vida. 1, 2, 3, probando. 1, 2, 3, probando. Mi nombre es Gonzalo Amaya Urrea, soy un campesino, agricultor. Vivo en una vereda que se llama La Victoria, municipio de Silvania, Cundinamarca. Mi profesión ha sido toda la vida agricultor, padre de unos 8 hijos, casado, y ese he sido yo toda la vida, trabajador, agricultor. Sí, toda la vida, y trabajo también en acerrío, en madera, echando motosierras, matonando potreros con guaraña, lo que hay en el campo para trabajar. Esa ha sido mi profesión. Mi esposa va a mi casa ahí, sí, ella me colabora ahí, sí, en la casa, con el trabajo, con los niños, con comida para los obreros, cuando habían, así. Ese ha sido el volteo de nosotros toda la vida. Nosotros nos conocimos que fui a visitar a mi mamita, estaba en Bogotá de sus pies, y me fui a visitar a mi mamita y nos conocimos allá. Yo salía a la carretera que mi mamita me mandó para allá a coger unas moras y fuéramos con mi hermana a traer las moras, y entonces nos salió al camino donde íbamos nosotras y entramos a una tienda que compraron, gaseosa, entramos y él se vino detrás y que nos acompañaba y me fue diciendo yo que no, porque estaba muy joven. Y entonces así nos conocimos y ya. Después seguimos así y nos volamos. Ay, me ponía, son dos toros, ¿no? Entonces eso era la tierra, o sea, para sembrar. Entonces me ponía delante de los toros, como a guiar los toros. Entonces a mí me daba mucho miedo y arrancaba a correr y los toros arrancaban detrás mío y le dañaba todo el trabajo. Entonces se ponía súper bravísimo conmigo. Entonces no lo puedo olvidar. Sí, me mantenía solo sembrando, guarañando. Mantenía limpia las finquitas y no. Ahora no hay quien trabaje. Con mi esposa sí, porque mis hijos ya están grandes, ellos viven por allá, unos por Pasca, otros por Arbeláez, y yo ya con mi esposa, y mi esposa ahorita está ahí, una finquita con una nieta que es la única que la acompaña, pero hasta ahí unos poquitos de edad porque ya casi en 6 años que estoy preso. Ha vivido solita ya. Yo recuerdo mucho a mi familia porque yo soy muy apegado a mis hijos y a mi mujer. Gonzalo Amaya Urrea, el agricultor, el campesino, se encuentra hoy recluido en la cárcel La Picota por los delitos de fabricación de armas de fuego, porte ilegal de armas y secuestro extorsivo. Su vida dio un vuelco de 180 grados. Estaba yo en Silvania, fue el 1 de mayo de 2011. Me fui para Fusagasugá a sacar un pasado judicial para trabajar en una finca. Y nos fuimos para allá y allá hizo fila así, ya habían varios haciendo fila. Y entonces en el andén, entonces yo me fui a sentar así en el andén, entonces dijo mi hija no se siente ahí porque no se siente ahí al frente había una cafetería.
yo vaya allá y vaya tomando tinto mientras yo voy. O tome algo, me dijo. Sí, bueno, me fui para allá. Y llegó un señor y me dijo, oiga señora, que la necesita su esposo. Ya me había tomado un poquito de tinto, piquín. Entonces me dijo el señor, señora, que la vaya, que la necesita urgente su esposo. Entonces con las manos me paré y dejé el tinto y ya vengo. Me fui para allá. Y llegué allá y entonces ya lo tenían, en el DAS ya lo tenían por dentro. Entonces yo le dije, ¿qué fue, mijo? Y resulta que me encontré con la sorpresa de estar condenado a 29 años por secuestros, trasiego, porte y fabricación de armas de las fuerzas militares, tráfico de munición, a donde yo escasamente sé encavar un asadón. Y sí, yo quisiera preguntar, ¿a dónde están esas armas, esa fábrica que me encontraron de armamento, donde yo las hacía? ¿O a dónde traficaba yo esa munición o el fusil que yo cargaba? ¿A dónde está ese fusil? ¿Quién me lo cogió? Mi mamá me llamó, porque yo en ese entonces ya vivía acá en Bogotá, mi mamá me llamó y pues no, la reacción de uno, pues, o sea, yo me ataqué a llorar, y lloré, y pues de todos desesperados, o sea, no hallábamos qué hacer. En ese momento un hermano que vive en Pasca, él pues era el más cercano, entonces mi mamá lo llamó y él fue para Fusa, otra hermana también que vive en Fusa, también ellos fueron para allá y mi hermano, pues a ellos le recomendaron un abogado. Más aparte hay una cosa, la justicia y los abogados todos son unos ladrones. No me pesan ni un señor Jaime Augusto Lozano Vázquez, llegó allá, mi hijo lo llamó, ay, que cogieron a mi papi inocente, y papi no es nada. Luego él se valió de la ocasión. Dijo, no, yo le hago una revisión de proceso, eso valió 8 millones de pesos. Cuando lo llamo, todo el que pasó con el proceso de Gonzalo Amaya, dice, no, usted sabe cómo son esos procesos, yo no he hecho nada, y la plata que le dieron. El abogado Jaime Augusto Lozano fue demandado ante el Consejo Superior de la Judicatura en el año 2015 en Ibagué por el delito de estafa, luego de su supuesta revisión de proceso en el año 2011. El jurista alegó que el dinero lo usó para viáticos y ganó la demanda. Cuando hablé con Gonzalo, él solo mencionó que ahora lo único que le importaba era su libertad. Mi papá se llama Gonzalo Amaya Urrea, en este momento se encuentra detenido en la cárcel La Picota por una injusticia que se ha venido cometiendo con él. Está precisamente allá con la persona que lo están confundiendo, este señor alias Gonzalo. Ya decía que desde muy niño comencé precisamente a participar en ser un rebelde, porque eso somos nosotros. Mi nombre es Nelson Antonio Jiménez Gantiva. Precisamente soy guerrillero de las FAREP, operábamos en el suroriente tolimense. Yo ingresé a las FARC el 10 de enero de 1984. Precisamente, o sea, mi función, cuando comenzamos precisamente desde la base hacia arriba, y la función mía era financiero de la organización. Desde que tengo uso de razón, las FARC han existido en Colombia. Nacieron a mediados de los 60. Según su consigna, son un movimiento revolucionario de carácter político-militar. Su primera declaración política se conoce como Programa Agrario de los Guerrilleros. Ahí dice que se alzan en armas porque en el país están cerradas las vías de la lucha política, legal, pacífica y democrática. Dice literalmente, nosotros hemos sido víctimas de la política de a sangre y fuego, preconizada y llevada a la práctica por la oligarquía que detenta el poder. Hasta el 2016, año en que firmaron los acuerdos de paz con el gobierno en La Habana, tenían una estructura militar jerárquica. Una de ellas son los frentes, que a su vez forman los bloques. Alias Gonzalo o Nelson Antonio, para no confundirnos, era comandante del Frente 25 de las FARC. Bueno, la captura precisamente
Sucedió en la región del sur, del norte del Huila, ¿sí? Y suroriente tolimense, que esos son dos municipios muy pegaditos ahí. Y desde luego fue en un asalto con el Ejército Nacional, y bueno, es normal de la guerra, como cuando uno también va, por eso yo decía antes, para eso estamos preparados, ¿sí? Eso fue precisamente la captura mía allá en el municipio de Colombia, Huila. Silvania, Cundinamarca, queda a 307 kilómetros de Colombia, Huila, lugar donde se le dio captura a Nelson Gantiva, alias Gonzalo. El hecho de que los confundieran estando a esa distancia me parecía algo así como una mala jugada del destino, más cuando el Frente 25 operaba en el suroriente tolimense. Y lo peor es que luego se encontraron en el mismo patio, en la misma cárcel. En ese momento me pareció un mal chiste de la justicia colombiana. ¿O no? Yo estaba precisamente en el patio cuarto cuando el señor Gonzalo Amaya Urrea llegó. Desde luego, yo ya sabía del tema precisamente de que a él lo habían condenado a 29 años por el delito de secuestro y extorsión, porte y municiones. Pero desde luego para mí me sorprendí verdaderamente porque él es una persona del campo, un campesino normal, precisamente que trabajaba, labraba la tierra, y precisamente ese es el problema de las instituciones del Estado. Desde luego lo confunden a él es por el seudónimo mío. Mi seudónimo es Gonzalo, el señor se llama Gonzalo Amaya Urrea. Yo creo que para un cristiano llevarlo y condenarlo tienen que averiguarlo, tienen que sacar una boleta de citación. A mí nadie es. Yo andaba en la plaza en Busa, andaba en la plaza de Pasca, andaba en Silvania, venía aquí a Bastos, a Bogotá, a traer lo que se cultivaba, y a mí nadie es, hasta que me encontré con esa sorpresa ya. Y a pesar de que, o sea, las pruebas hay hartas, son buenas pruebas, hartas pruebas, porque tenemos muchísimas pruebas, como, no sé si tengan entendido, o sea, está la declaración de este señor Gonzalo, grabada por escrito, están de las otras personas que tenían a un secuestrado, porque el cuento es por un secuestrado, a las personas que los encontraron en ese momento con las personas. Entonces tenemos las pruebas de las características de este señor Gonzalo que no coinciden para nada con las de mi papá, y pues declaraciones de la Junta, de la gente que nos ha conocido, de que mi papá siempre ha sido agricultor del campo, de las personas que estaban en el momento de los hechos con mi papá. Son muchas pruebas. Me di a la tarea de investigar el caso y cómo iba el proceso sabiendo que Nelson Gantiva declaraba su culpabilidad por los delitos que acusaban a Gonzalo. Así que me contacté con el Proyecto Inocencia, quienes llevan el proceso jurídico de Gonzalo. Ellos se encargan de ayudar a personas que son injustamente condenadas y es dirigido por la Universidad Manuela Beltrán. Sin embargo, luego de cruzar llamadas y correos electrónicos rechazaron todas mis solicitudes de entrevista, argumentando que la gerencia institucional no aprueba la solicitud por política de manejo de la intimidad de los usuarios del proyecto. Como no logré hacer una revisión con quienes llevaban su caso, decidí contactarme con otro abogado que pudiera darme más información. Desafortunadamente, cuando al señor Gonzalo lo representó un abogado de oficio, a la luz del proceso no interpuso ningún recurso. Normalmente eso suele ocurrir. El abogado de oficio pues llega hasta, no procede, no recurre estos fallos, pues quedan en firme, y esa es la resultado de la condena del señor Gonzalo. Forma resumida, Gonzalo, alias Gonzalo, pero con pruebas testimoniales señalan dentro del proceso un alias Gonzalo, pero no dicen Gonzalo Amaya Urrea, es solo alias Gonzalo. Y que Gonzalo hizo tal cosa, que Gonzalo hizo en el procedimiento del secuestro tal cosa, pero es alias Gonzalo. Esa es una de las razones por las cuales en la condena, en la sentencia, perdón,
no tenía por qué indilgarle la responsabilidad. Primero, porque no hay una prueba contundente, conducente y pertinente para indilgarle la responsabilidad al señor Gonzalo Amaya Urrea. Y no hay una descripción morfológica, física, de Gonzalo Amaya Urrea, actualmente privado de su libertad en el centro carcelario La Picota, por el cual él mismo manifiesta que primero no conoce el lugar de los hechos donde es objeto de la condena. No conoce esos lugares. Él estaba para el momento de los hechos, que fue para el año 2005, él se encontraba en otros lugares. Entonces, está argumentado el recurso de revisión teniendo en cuenta todos esos hechos y otras pruebas testimoniales donde dan fe que él absolutamente no es responsable de estos dos delitos. ¿Sí? De eso, esas son las pruebas precisamente que supuestamente el fiscal dice, sí, es que ese es un guerrillero de las FARC, cuando totalmente es un campesino. Yo soy, precisamente, y se lo he dicho a él, la ficha clave para sacarlo de este problema, porque yo soy el testigo y puedo testiguarle a donde sea, la fiscalía, la corte, bueno, cualquier institución del Estado, para precisamente aclarar la situación del señor que hoy precisamente es condenado en ausencia. Porque nosotros llevamos un listado del personal nuestro en todas las áreas donde nosotros operamos. Y nunca aparece precisamente en un computador, nunca aparece en un listado. Entonces uno lamenta precisamente esa situación. Cómo la justicia colombiana, no solamente, son miles los que están precisamente hoy purgando una pena, y son los falsos positivos precisamente que en la época cuando el presidente, el señor Uribe, fue el que más encarceló gente precisamente por muchas situaciones, por un conflicto armado, precisamente involucrar una cantidad de gente en el conflicto armado a esta altura es tenaz. A pesar de que los falsos positivos son civiles inocentes que han muerto y han hecho pasar por guerrilleros, no solamente deberíamos hablar de falsos positivos cuando ya han fallecido, también aquellos que están en las cárceles pagando delitos que no son suyos, siendo tantos los casos similares que son incontables. Involucrar a la gente que no tiene nada que ver y echarlos a una cárcel a que se pudran, porque aquí yo siempre he dicho esto, es podrir la gente en las cárceles colombianas. Yo espero, o sea, más que lo indemnicen, o sea, yo espero la libertad de mi papá, que sea lo que a nosotros realmente nos importa. O sea, la libertad que no se cambia y no por cualquier oro del mundo, no tiene precio la libertad de mi papá. Así como la historia de Gonzalo, hay cientos de familias separadas por la ineficiencia del Estado y de la justicia colombiana. Lo que ahora pienso es el peligro que nos rodea constantemente de un Estado que en vez de proteger nuestros derechos, pone en las cárceles a los más indefensos. Lo más difícil de aceptar para mí es que esto le pueda pasar a cualquier persona que se encuentre en el lugar equivocado, a la hora equivocada, con el nombre equivocado.